algo que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios más que invencible, y no nos ha dejado solos, y su palabra es lumbrera, guía nuestro camino. Aleluya, por eso le amamos, por eso te bendecimos, Señor, por eso te alzamos alabanza en tus atrios, porque tu palabra nos dicta lo que eres. y fuerte es nuestro, Eso lo dice su palabra. grande y fuerte es nuestro Dios.
el mejor legado que Dios nos ha dado como pueblo. Es el mejor legado. Y podemos decir y reflexionar como nos decía el salmista David en el Salmo 119, 15 y 16. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no me olvidaré de tu palabra. Así que nosotros en esta mañana, atendiendo a esa sugerencia que nos ha dado el salmista, vamos a proceder a estudiar, a reflexionar, a deleitarnos en esta mañana con la exposición de su palabra. La Biblia, el mejor legado, la mejor herencia. Mire, a mí me sorprende el Padre. Es que Dios es increíble, iglesia. Mire, en primer lugar, dice que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dio lo mejor de sí, dio al Hijo por usted y por mí. Pero Dios no se queda corto, y entonces Dios dice a través de Jesucristo: ¿saben qué? Ustedes no se van a quedar solos, porque cuando yo me vaya, yo les voy a enviar a otro consolador para que esté con ustedes todos los días. Y de esa manera mi presencia va a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasó? Nos dio a su Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Pero no solo eso, amada iglesia, sino que Él nos ha dejado su palabra, que no es el contenido de la palabra de Dios como algunos dicen. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios para revelarse al hombre. Así que si Dios da lo mejor de sí, nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Él da a su Hijo, Él da a su Espíritu y da su palabra. ¿Cuántos agradecemos a Dios por eso? Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Mire, como introducción, quiero comentarle que a lo largo de los siglos, la Biblia ha sufrido muchos ataques, muchos embates ha sufrido la Biblia. La Biblia comenzó a compilarse como usted y yo la conocemos, allá como por el siglo III de nuestra era. Pero fue escrita desde hace unos 1500 años antes de que comenzara a compilarse. Y sabe, el primer embate directo que sufrió la Biblia para ser destruida, para ser aniquilada, lamentablemente, fue por uno de los reyes de Judá. El rey Joacim era uno de los reyes que él estuvo al final de la dinastía de los reyes de Judá. Entonces el profeta Jeremías había recibido una revelación de Dios y Dios le había dicho: quiero que escribas toda la palabra que te he dicho. 10 años de las palabras que Dios le había revelado al profeta, y Dios le dice: quiero que las escribas. Pero resulta que Jeremías estaba preso, y entonces él manda a llamar a su escribiente Baruch y le dice: escribe. Y comenzó a transcribir rollo por rollo y a llenar. Y una vez que ya estaban los rollos escritos, le dice: ve y léelos delante del pueblo. Y esos rollos, los que tenían eran la palabra de Dios. Y amonestaban al pueblo de Judá a volverse de la idolatría, porque resulta que Joacim había dejado los mandamientos de sus antepasados. Y él se había apostatado de su religión, de su fe, y se había dado a religiones paganas. Y entonces cuando él escucha que Baruch, por mandato de Jeremías, está declarando la ley de Jehová al pueblo, él pide que traigan esa ley y que él quiere escucharla. Y sabe, cuando él comienza a escuchar, cada pedazo del rollo que le era leída, él la tomaba, la rasgaba y la tiraba literalmente al fuego. Eso ocurrió como en el año 600 aproximadamente, antes de Cristo.
Pero resulta que él vino, hizo pedacitos y quemó toda la palabra de Dios que había escrito Jeremías con Baruch. Y entonces vino Dios y le dijo nuevamente a Jeremías: te ordeno que escribas nuevamente todas las palabras. ¿Y sabes qué? Quiero que además le des un recado a Joacim y que le digas que por la abominación de sus pecados, él ni su familia va a sobrevivir, van a perecer completamente y van a ser raídos, y mi palabra será cumplida tal y como yo la dije. 10 años después de esa profecía, 10 años después, el reino de Judá cayó y Joacim, tal como lo había profetizado el profeta Jeremías, él quedó destruido. Fue muerto con toda su familia y con toda su heredad. No quedó nada de él. Y dice la Biblia, y esto lo encuentra usted en Jeremías capítulo 36 para que lo tome de nota y lo lea después detenidamente. Dice que él quedó tirado literalmente como un perro. Así dice la Biblia. Porque fue el que hizo afrenta ante la ley de Jehová. Así que ojo, nuestras autoridades que nos escuchan y que nos ven, por atentar en contra de la palabra de Dios. Algo peor puede revertirse en contra de cada uno de ellos. Más adelante, en el año aproximadamente 168 antes de Cristo, Antíoco Epifanes había sido un rey de la dinastía que había surgido de la división de los griegos. Rápidamente le comento, Israel cae con los babilonios, posteriormente pasa a dominio de los medo-persas, más adelante los griegos con Alejandro Magno vienen y conquistan a los medo-persas, y posteriormente Roma. Y ese es el vacío que nosotros encontramos en la Biblia desde Malaquías hasta Mateo. Pues bien, en esos 400 años ahí, como en el año 168, el gobierno de los griegos, Alejandro Magno muere, y su gobierno, su imperio, se divide en 4 partes. Y una de esas partes es el reinado de los Seleucidas. Y entonces ahí hay un hombre, Antíoco Epifanes, del cual Daniel capítulo 8 habla ampliamente, porque este es un prototipo, una tipología de lo que va a ser el anticristo cuando venga la gran tribulación, la cual usted y yo no vamos a pasar. Amén, iglesia. Amén. Entonces dice que este hombre se enamoró tanto de la cultura griega, que él vio una oportunidad para poder expandir su reino. Y entonces él vino y profanó el templo de Dios y puso la figura de Júpiter en el templo de Dios. Y ofreció en el altar de Dios cerdos, los cuales eran abominables según la ley de Dios. ¿Y sabe qué más hizo? Tomó la palabra y comenzó a quemarla y a destruirla y a liquidarla. Pero en ese entonces se levantaron los macabeos, probablemente algunos han oído, que ellos eran sacerdotes de la ley de Jehová. Ellos eran los que cuidaban el templo de Jehová, y al ver la abominación se levantaron en rebelión y defendieron hasta que echaron a Antíoco Epifanes. ¿Y sabe qué pasó? La palabra de Dios se preservó en ese entonces también. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por eso? Aleluya. ¿Sabe qué? La historia no termina allí. En el año 300 después de Cristo, porque lo que le acabo de contar solo era hasta el Antiguo Testamento, pero después, cuando se escriben lo que es el Nuevo Testamento, en el año 300 aproximadamente, el emperador Diocleciano mandó a arrasar con los cristianos. Y los historiadores dicen que esta fue la persecución más grande de la historia, que no se compara ni siquiera con la persecución de Nerón en el año 55, 58 aproximadamente de nuestra era. Pero él tenía un repudio por los cristianos, todo lo que olía cristiano, y él trató de destruir la palabra. Y sabe, ahí hubieron muchos mártires de la fe, que ellos defendían con su vida la palabra. Qué maravilloso. ¿Y sabe qué pasó?
después de que este hombre había dado ese edicto para erradicar todo lo que fuera cristiano, todo lo que oliera a Jesucristo, que el 325 el emperador Constantino declara y confirma la autoridad de la palabra de Dios y se convierte la Biblia en el libro oficial del imperio. Aleluya. Aleluya. Y él pide en ese momento entonces que comience a compilarse toda la Biblia tal y como usted y yo la conocemos. Ese proceso duró un siglo. Duró un siglo. Pero la persecución no termina allí. Toda la Edad Media, del año 1100 al 1800 aproximadamente, por lo que fue la Santa Inquisición. ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? La Santa Inquisición. Miren, fue una persecución acérrima. Fue un periodo de oscurantismo para la iglesia. La Biblia no podía ser leída por la gente común como usted y yo. La Biblia era un libro élite que estaba escrito en latín y era exclusivo para una clase eclesiástica. Y todo aquel que pretendía tener una interpretación o una lectura de la palabra era muerto, era torturado. Pero era de una manera grotesca. No era que van a llegar y como ahora te pego un tiro, te trazo un puñal. No, eran sacrificios, eran cosas grotescas las que hacían. Pero gloria a Dios, porque en 1825 aproximadamente fue erradicada completamente la Santa Inquisición. Y ¿sabe qué? La palabra continúa activa. Y allí no se acaba, iglesia. En la actualidad nosotros tenemos una persecución continua de parte de los eruditos, de los científicos, de los teólogos liberales, de las ciencias sociales, de los estudiosos de la conducta humana, para tratar de quitarle credibilidad, para tratar de quitarle la veracidad a la Biblia. Pero ¿sabe qué? No han podido, porque la Biblia continúa transformando vidas, porque la palabra dice en Marcos 13:31, Jesús mismo: el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué, iglesia? Mis palabras, dice, no pasarán. Aleluya. Muchas han sido las persecuciones, iglesia. Muchas han sido, pero ¿sabe? La palabra se mantiene activa. La palabra se mantiene activa. El rey Joacim no pudo destruirla. Antíoco Epifanes no pudo destruirla. Diocleciano no pudo destruirla. La Santa Inquisición no pudo destruirla. La ciencia no puede destruirla, porque es palabra de Dios. Aleluya. Es palabra de Dios. Gloria al Padre. Y mire, qué maravilloso que en cada persecución que ocurría, más escritos se reproducían. De tal forma, le voy a dar un dato, que para el 200 antes de Cristo, la Biblia se había traducido a 7 idiomas. Para el año 500 se había traducido a 13 idiomas. Para el año 900 después de Cristo a 17. En el año 1428 idiomas. Y en la actualidad hay más de 2500 idiomas en los que se escribe la Biblia, incluyendo en el sistema Braille. Aleluya. Es el libro más vendido, es el libro más leído, es el bestseller por excelencia. Gloria al Padre. Y mire qué maravilloso. La Biblia contiene más de 30,000 versículos para que usted y yo nos los recetemos cada día. Y contiene, anota esto, más de 3,500 promesas. Eso significa que hay 10 promesas aproximadamente para que usted y yo las tomemos cada día. Y dice la palabra que lo que Él ha dicho es en Él sí y en Él amén. Y cada promesa que usted y yo tomamos se va a cumplir, porque es palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra maravillosa.
Me he querido tomar este tiempo para esta introducción, iglesia, porque a veces no apreciamos el valor de este libro que tenemos. Y están allá todo polvoriento, y está ya tirado, abierto en el Salmo 91, en el Salmo 23, como que si fuera un amuleto. Pero la palabra de Dios es el mejor legado. ¿Sabe por qué? Porque es viva y porque es eficaz, porque es segura y porque es inspirada por Dios. Y de eso le voy a hablar en esta mañana. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es viva y es eficaz? La palabra da testimonio de sí misma, que no es cualquier palabra. Usted encuentra a través de toda la Biblia reclamando la autoridad de Dios en medio de ella. Ella dice a cada momento, dijo Dios, Jehová me dijo, la palabra del Señor vino en cada libro de la Biblia. Esas fueron unas normas del canon para definir qué libros eran y qué libros no eran aprobados o inspirados por Dios. Dice la palabra en Hebreos 4:12, leo para ustedes la Nueva Versión Internacional. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que es viva y es eficaz? Bueno, es viva porque transforma el corazón del hombre. Es eficaz porque es capaz de traer un resultado preciso al corazón del hombre de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. Amén, iglesia. ¿Cuántos corazones transformados habemos aquí? Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra en Jeremías 23:29, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca, afirma el Señor? ¿No es mi palabra tan potente? ¿No es mi palabra tan poderosa para poder quebrantar cualquier corazón de piedra? Dice el versículo que leíamos en Hebreos, que divide lo más profundo, el alma del espíritu. La Reina Valera dice que separa las coyunturas de los tuétanos, es decir, que penetra hasta de los huesos hasta la médula ósea. Dice que escudriña el corazón y los pensamientos, es decir, las partes que el hombre no puede ver con facilidad. Entonces, cuando habla de que divide el alma del espíritu, lo que está haciendo referencia es que hace una superposición de la autoridad del espíritu sobre el alma y sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando fue la caída del hombre, nosotros somos seres espirituales por naturaleza. Amén, iglesia. Dice la palabra en Génesis 1:27 que Dios sopló sobre el hombre aliento de vida. Tenemos el soplo de Dios. Entonces el espíritu que Dios nos da está conectado con Dios. Es por el espíritu que nosotros buscamos a Dios. Pero con la caída del hombre resulta que la conciencia, el espíritu queda cautivo, queda cegado y se superpone el alma del hombre y los deseos de la carne, los razonamientos del hombre y los deseos de la carne. Y el espíritu queda subyugado. Pero la palabra dice que es eficaz porque separa otra vez esa nebulosa y le trae la libertad al espíritu, de tal manera que es por el espíritu que nosotros tenemos que comenzamos a buscar a Dios, porque hay un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a tocar nuestro espíritu y comienza a redarguirnos de que tenemos necesidad de nuestro Dios, y entonces comienza una búsqueda. Hay un vacío en el corazón y comenzamos desesperadamente a buscar por aquí
aquí, a buscar por allá, a buscar en la carne, a buscar en el intelecto, a buscar en las riquezas, a buscar en todas las cosas, tratando de llenar el vacío. Pero no va a ser posible, porque ese vacío, ese espacio en el corazón del hombre le pertenece a Dios. Y Dios es el único que puede llenarnos, saciarnos y restaurarnos. La búsqueda del hombre es perdida. Por eso cantábamos ahorita: perdido estoy sin ti. No hay conexión del espíritu con Dios cuando el alma está superpuesta en sus argumentos, en sus razonamientos. No hay paz en el corazón del hombre. Es cuando el espíritu, a través de la palabra, se puede separar y encontrar el paso a la libertad y decir: allá está lo que yo necesito. Pero es por el oír, es por el estudiar, es por el aceptar y atesorar la palabra de Dios, porque no es palabra cualquiera, es palabra de Dios, es pensamiento de Dios, es sentimiento de Dios, es la autoridad de Dios. Aleluya. Por eso dice en el versículo 29 del capítulo 23 de Jeremías que acabamos de leer: ¿no es acaso mi palabra como fuego? ¿No va a purificar el corazón del hombre? ¿No es, dice, como martillo que pulveriza? No hay corazón duro que la palabra de Dios no pueda quebrantar. No hay corazón sucio que la palabra no pueda purificar. Aleluya. Porque es poder de Dios. Dice la palabra, el salmista David en el Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Sondea mi corazón. Mira qué bonito, iglesia. Ponme a prueba. Sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Esa debe de ser nuestra oración, iglesia. ¿Quiere levantar con su mano conmigo y declarar esta oración, esta palabra para su vida? Dígale al Señor: examíname, oh Dios. Sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíanos, Señor, por el camino eterno. Aleluya. Amén. Esa debe de ser nuestra oración, iglesia. Todos los días. Todos los días. La palabra es eficaz porque, sabe, es una palabra para todos. Qué rico. No hay un libro que yo conozca, y conozco muchos, entre paréntesis, no hay un libro que pueda abarcar tanta holgura. Es un libro para todas las edades, la Biblia. La ven los niños, la ven los jóvenes, la ven los que ya estamos más adultos, la ven los mayores. Es un libro que pueden estudiar los científicos y los no letrados. Es un libro que pueden estudiar los hombres. Es un libro que podemos estudiar las mujeres. Es un libro que podemos estudiar en cualquier raza, en cualquier población del mundo. Es un libro que puede ser estudiado por cualquiera que tenga un estatus social indistintamente. Es viva y es eficaz porque se aplica para todos, para toda la humanidad. No hay libro que se compare como la Biblia. Es el manual de Dios para la vida plena del hombre. Mire qué maravilloso. Iglesia, yo quiero decirle, y se lo comenté en la introducción, o sea, ¿a cuántos siglos
¿Cuántos siglos? Desde el 600 antes de Cristo hasta el año 2014 de nuestra era, hasta el día de hoy, la Biblia sufre embates. Pero la Biblia sigue transformando vidas. La Biblia continúa convirtiendo corazones. La Biblia continúa trayendo liberación al pueblo y continuará, porque eso es el fin para el cual la palabra ha sido legada al corazón del hombre. Isaías 55, 10 y 11. Mire qué maravillosa palabra. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven allá sin regar hasta la tierra y hacerla fecundar, subraye por favor, y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No volverá a mí vacía, sino que, iglesia, hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Dígale al que tiene al lado: el Señor cumplirá su propósito en ti. Iglesia, Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Es eficaz el poder restaurador y el poder vivificante de la palabra. Ninguno de los que estamos aquí y hemos conocido y hemos encontrado esa palabra bendita podemos decir lo contrario. ¿Cuántas veces le hemos dicho: avívanos, Señor, con tu palabra, vivifícanos con tu palabra, anímanos con tu palabra, afírmanos con tu palabra, Señor, convéncenos con tu palabra? Recuérdanos la palabra, Señor, en la que nos has hecho esperar, Padre. No dejes que tu palabra caiga al suelo, sino que caiga en nuestro corazón y que traiga el fruto que abunda, un fruto de restauración, un fruto de conversión. Aleluya. Qué rico, iglesia, poder disfrutar de esta palabra. Mira, es el mejor legado porque es una palabra segura. Es una palabra segura y el apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 19. Dice el apóstol Pedro: esto nos ha confirmado la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Esta es la palabra profética, la palabra de los profetas. La palabra profética que estamos declarando en esta mañana, no porque su servidora sea una profeta denominada, sino porque estamos declarando la voz y la autoridad de Dios en esta mañana, trascendiendo sobre nuestra nación bendita y hasta todas las naciones por el internet. Aleluya. Es la palabra profética de Dios, esta que tenemos en este libro maravilloso, y dice que ilumina nuestra oscuridad. Ahora nos saca de la oscuridad. Y yo pensaba y decía: en la oscuridad, ¿qué hay en la oscuridad? Y mira, en primer lugar, caminamos sin tener una dirección. Si esto de recinto se pone oscuro, usted ni se va a acordar, porque hay algunos que no tenemos un buen sentido de orientación. Yo ahí aplazada, ¿verdad? Quizás ahí me choque con alguien. Caminamos sin tener dirección. Nos tropezamos y nos caemos. ¿Verdad que cuando se va la luz en la casa ya andamos tropezando, buscando dónde está el fósforo, dónde está la lámpara, dónde está la vela? Otros mejor nos inmovilizamos en la oscuridad. No, aquí me quedo hasta que la luz venga, ¿verdad? Y ahí platicamos y yo me imagino que hay alguien ahí porque escucho la voz. Nos sobrecoge el temor. ¿Cuántos no tienen temor a la noche? Estamos rodeados de alimañas en un ambiente oscuro. En la oscuridad salen todas las alimañas. Todos esos animalíos destructores. Usted deja bien aseadita su cocina y cuando se levanta, toda el azúcar tirada, ¿verdad?
ahí han comido, chorreado, las alimañas, los alimentos destruidos. Pero también la oscuridad trae enfermedad y muerte. Los seres vivos necesitamos de la luz del sol. Si no, una planta no tiene sol, no le da el sol, le aseguro que no le dura una semana esa plantita cuando se está muriendo. Y eso mismo ocurre con el hombre cuando camina en oscuridad, cuando esté en oscuridad. Tropezamos una y otra vez y nos llenamos de dolor y de amargura. Nos inmovilizamos, nos estancamos, nos quedamos por allí sin avanzar, frustrados, decepcionados, adoloridos. No queremos confiar en nada, no queremos confiar en nadie. Tenemos temor de abrirnos a las demás personas porque nos lastiman mucho. Nos rodean una serie de situaciones en el corazón, en el pensamiento, como esas alimañas que salen en la oscuridad y van devorando lentamente el corazón, van devorando lentamente las motivaciones, van devorando lentamente nuestras aspiraciones. Y al final, la oscuridad del hombre, si no se apresura a salir de ella, le traerá la muerte eterna. Pero qué maravilloso, porque el apóstol Pedro dice en esta epístola que nosotros tenemos la palabra profética que brilla en el lugar oscuro y que va a estar brillando hasta que despunte el alba, hasta que el día sea perfecto. Aleluya. Eso significa que nosotros hemos sido tomados de la oscuridad y hemos sido puestos en el ámbito de la luz, en donde nosotros podemos avanzar con dirección, podemos caminar con seguridad, podemos tener movilidad para donde querramos, siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. En la luz de Cristo nosotros nos volvemos intrépidos. En la luz de Cristo nosotros dejamos a un lado el temor y vamos en avanzada, porque su palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que no nos detenemos, sino que vamos en avanzada. Aleluya. Sabe, nos rodea la gloria de Dios y tenemos vida plena. Dice la palabra en Isaías 61 y 2. Yo quiero que lo leamos, iglesia, porque esto es una maravillosa promesa del Padre. Isaías 61 y 2. Dice la palabra: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Dígale a tu hermano: la gloria del Señor brilla sobre ti. Digámosle a Honduras: Honduras, la gloria del Señor brilla sobre ti. Aleluya, aleluya. Te bendecimos, nación santa. Aleluya. Versículo 2. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Lea conmigo, iglesia. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. ¿Cuántos reciben esa palabra? Sobre ti se manifestará su gloria. Sobre ti se manifestará su gloria. Aleluya, aleluya, Señor. Oh, es el mejor legado porque es la palabra inspirada. Y eso lo dice Timoteo en su segunda carta que recibió de parte del apóstol Pablo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mira, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que mira, esta palabra de inspiración es una palabra interesante. Y la imagen que se me viene a mí es cuando nosotros hemos visto a alguien resucitar, dar primeros auxilios de resucitación. Hemos visto que le hacen masaje al pecho y entonces exhalan sobre la persona, le dan aire a la persona. ¿Sí ha visto esa escena?
y lo que hacen es empujar, soplar sobre los pulmones, sobre esa persona, ¿verdad? Solamente cuando es agua entonces hay que sacar, ¿ok? Pero mira, esto literalmente es lo que es la inspiración de la Biblia. Cuando Dios formó al hombre, exhaló, sopló sobre el hombre aliento de Dios. Por eso el hombre es un ser espiritual. Pero mira, cuando se dice que la palabra es inspirada, esa es la misma relación. Es el aire de Dios, es el soplo de Dios que ha sido puesto sobre la palabra. ¿Eso qué significa? Hay muchas definiciones teológicas y hay todo un material y todo un estudio en la teología sistemática sobre este tema. Pero la palabra a la que hace alusión, inspiración, el doctor Jack Hayford, en el comentario de su Biblia Plenitud, él dice que se traduce literalmente como aliento divino. De tal modo que la Biblia, dice él, no es el producto de una elevada conciencia humana o un iluminado intelecto, sino que es inspirada directamente por Dios. Es impulsada por el Espíritu Santo, es inyectada por el Espíritu Santo, usando a hombres de Dios para escribir el pensamiento de Dios, para escribir los sentimientos de Dios. El Espíritu Santo estuvo supervisando todo el tiempo. Es un libro que tiene unidad, es un libro que se escribió en 1000 años, iglesia. ¿Te imaginas? Y el primer autor de la Biblia y el último autor de la Biblia hablan en un mismo espíritu de unidad, porque quien fue el inspirador, quien fue el autor divino, nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Y Pedro mismo habla ahí en la carta de 1 de Pedro 1, 20 y 21 sobre este tema. Dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Así que nadie, ni el mejor orador, ni el mejor predicador, ni el más grande erudito, venga a decirnos a nosotros que la Biblia, que él escribió un pedazo de Biblia. Por eso nosotros rechazamos categóricamente cualquier libro que sea puesto a la par de la palabra para invalidar o para opacar el poder de la palabra, porque la palabra es autoridad de Dios, aleluya. Y no puede ser opacada, no puede ser opacada. Por eso nosotros en esta casa le damos palabra de Dios a ustedes. Y alguien me dijo, es que hay muchos versículos leen. Por supuesto que leemos y cortos nos quedamos a leer versículos, porque no venimos a hablar aquí de lo que nosotros somos o de lo que nosotros estudiamos, sino de lo que la palabra de Dios hace o de lo que la palabra de Dios ha hecho en cada uno de nosotros, aleluya. La gloria, la honra y la alabanza es para esta bendita palabra. Dice Pedro, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que todos los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu. Y fueron inspirados, fueron impulsados por el Espíritu Santo. Y por eso esta palabra tiene vida, porque tiene el soplo de Dios. Por eso usted estudia esta palabra. Y cuando encuentra un verso que ha leído más de 15 veces, más de 20, más de 100 veces, pero cuando lo vuelve a leer encuentra un significado para su corazón. Y usted en su corazón se quebranta, se confunde o se alienta, porque esa palabra adquiere vida, porque se vuelve en el rema de Dios para su vida, no solo en el conocimiento. Y ese es el deseo de nuestro corazón, ese debe de ser. Ahora, es inspirada por Dios con una función específica. Y ahí lo dice en Timoteo: enseñar, reprender, corregir e instruir. Enseñar sobre las verdades teológicas, sobre las verdades doctrinarias.
Yo les digo a los estudiantes en el instituto, tengamos claro que hay verdades que son irrefutables, que son pétreas las doctrinas. Nosotros no nos peleemos por el pelo, por el vestido, por la pintura, porque esas son cosas secundarias. Que si levantamos las manos, que si nos arrodillamos, que si tenemos un grupo aquí con el que nos bendecimos o si no lo tenemos, esas son cosas secundarias. La palabra está diseñada para hablarnos las verdades de Dios. Todo lo demás ha sido creación de la mente del hombre. Eso no está aquí en la palabra. Y si alguien le agarra la palabra y le predica sobre eso, tiene que ver el texto y todo el contexto de la palabra. No dejemos que nos seamos engañados o seducidos por doctrinas cerradas. Amén, iglesia. La palabra de Dios ha sido inspirada para reprender, para redarguir, para convencer a los que estamos equivocados. La palabra de Dios ha sido inspirada por el mismo Dios para corregir. Y esto de corregir en el griego tiene la idea de volver a lo recto, enderezar. Y la palabra dice que el Señor es el que va a enderezar nuestras sendas. Amén, iglesia. Dice la palabra que Él va a enderezar los lugares torcidos que usted y yo hicimos a causa de nuestras malas decisiones. La palabra inspirada por Dios es útil para corregir. Esto significa que comunica sistemáticamente las ideas de Dios al corazón del hombre. ¿Qué es esto, hermana Edith? Significa que Él nos toma paso a paso y nos va llevando de una verdad sencilla a las verdades más complejas de su palabra. Muchos tenemos temor de llegar al Apocalipsis y a estudiarlo. Y entonces es como que a usted le regalen aquel pastel rico de chocolate con ahí crema batida y no sé, ahí fresas, cerezas, qué rico. Y entonces usted diga, es que yo creo que ese pedacito, no sé. Y es suyo para que usted lo disfrute. Y usted se deja y se reserva el pedacito y pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y nunca se saboreó ese pedacito. Le invito a que estudiemos la palabra completamente. La palabra de Dios es inspirada con un propósito eterno, iglesia. Mira, la palabra nos revela a Dios en primer lugar. La palabra es Jesucristo. Desde el primer versículo de la Biblia usted encuentra los proyectos de Dios. Pero también nos revela quiénes somos nosotros. Y nos provee la salvación a través de Jesucristo. Pero no solamente para eso la palabra ha sido inspirada y revelada, sino que también para darnos las herramientas y llevar la verdad a nuestro prójimo, iglesia. Por eso en esta mañana estamos declarando con gozo en el corazón y con convicción en el corazón el poder de esta palabra transformadora, el poder de esta palabra maravillosa, restauradora. Aleluya, porque es palabra de Dios. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Como conclusión en esta mañana, mire, yo le quiero decir una vez más, porque se lo he enfatizado mucho, que la Biblia no contiene partes de la palabra de Dios. La Biblia no se transforma en la palabra de Dios. Y digo esto porque hay quienes enseñan así. Los teólogos liberales dicen que es que se transforma, es un libro pero que adquiere vida ahí. No. Es la palabra de Dios, iglesia. Es el mejor legado que Dios nos ha dado. Es viva y es eficaz. Es segura y es inspirada por Dios. Amén. Entonces, su poder transformador está tocando la vida de las personas de manera continua. Por tanto, iglesia amada, por tanto pueblo de Honduras, por tanto familias de mi nación amada, les invito a que atendamos el mensaje de la Biblia hoy. Este es el tiempo. Amén, iglesia. Yo le invito a que cierre sus ojos.
Gracias, Padre. Y le invito a que pueda pensar en el valor que usted le da a esa palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Mientras el pueblo ora y reflexiona, yo quiero decirle a usted que nos ve por televisión, a usted que nos escucha por la radio, a usted que se encuentra en este lugar, que la palabra ha sido traída para traer liberación a su vida. Y yo quiero invitarle a que haga una oración conmigo de fe, aceptando a Jesucristo en su corazón. Y le invito a que repita esta oración breve, si ese es su deseo. Señor Jesús, hoy entiendo que tu palabra es poder restaurador. Y yo quiero decirte que acepto esas palabras, acepto esa promesa, me confieso como pecador y como un hombre o una mujer necesitado de esa palabra. Señor, en esta hora yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque tu palabra dice que tú inscribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice. Coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Toda la alabanza, toda la exaltación sea para ti, Dios. Aleluya. 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 Esta es nuestra fiesta, hermanos. La Biblia es el mejor legado que Dios nos ha dado como pueblo. Es el mejor legado. Y podemos decir y reflexionar como nos decía el salmista David en el Salmo 119, 15 y 16. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no me olvidaré de tu palabra. Así que nosotros en esta mañana, atendiendo a esa sugerencia que nos ha dado el salmista, vamos a proceder a estudiar, a reflexionar, a deleitarnos en esta mañana con la exposición de su palabra. La Biblia, el mejor legado, la mejor herencia. Mire, a mí me sorprende el Padre. Es que Dios es increíble, iglesia. Mire, en primer lugar, Te damos gracias. Te damos gracias. Porque grande Si nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. pueblo dice gracias. Porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar,
presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios más que invencible y no nos ha dejado solos y su palabra es lumbrera, guía nuestro camino. Aleluya, por eso le amamos, por eso te bendecimos, Señor, por eso te alzamos alabanza en tus atrios, porque tu palabra nos dicta lo que eres. y fuerte es nuestro Eso lo dice su palabra. grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, moviendo la adoración. Vestido en majestad, coronado. Dice que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dio lo mejor de sí, dio al Hijo por usted y por mí. Pero Dios no se queda corto y entonces Dios dice a través de Jesucristo, ¿saben qué? Ustedes no se van a quedar solos, porque cuando yo me vaya, yo les voy a enviar a otro consolador para que esté con ustedes todos los días. Y de esa manera mi presencia va a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasó? Nos dio a su Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Pero no solo eso, amada iglesia, sino que Él nos ha dejado su palabra, que no es el contenido de la palabra de Dios como algunos dicen, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios para revelarse al hombre. Así que si Dios da lo mejor de sí, nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Él da a su Hijo, Él da a su Espíritu y da su palabra. ¿Cuántos agradecemos a Dios por eso? Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Mire, como introducción quiero comentarle que a lo largo de los siglos la Biblia ha sufrido muchos ataques, muchos embates ha sufrido la Biblia. La Biblia comenzó a compilarse como usted y yo la conocemos allá como por el siglo III de nuestra era. Pero fue escrita desde hace unos 1500 años antes de que comenzara a compilarse. Y sabe, el primer embate directo que sufrió la Biblia para ser destruida, para ser aniquilada, lamentablemente fue por uno de los reyes de Judá. El rey Joacim era uno de los reyes que él estuvo al final de la dinastía de los reyes de Judá. Entonces el profeta Jeremías había recibido una revelación de Dios y Dios le había dicho, quiero que escribas toda la palabra que te he dicho. 10 años de las palabras que Dios le había revelado al profeta, y Dios le dice, quiero que las escribas. Pero resulta que Jeremías estaba preso y entonces él manda a llamar a su escribiente Baruch y le dice, escribe. Y comenzó a transcribir rollo por rollo y a llenar. Y una vez que ya estaban los rollos escritos, le dice, ve y léelos delante del pueblo. Y esos rollos los que tenían eran la palabra de Dios. Y amonestaban al pueblo de Judá a volverse de la idolatría, porque resulta que Joacim había dejado los mandamientos de sus antepasados. Y él se había apostatado de su religión, de su fe, y se había dado a religiones paganas. Y entonces cuando él escucha que Baruch, por mandato de Jeremías, está declarando la ley de Jehová al pueblo, él
pide que traigan esa ley y que él quiere escucharla. Y sabe, cuando él comienza a escuchar, cada pedazo del rollo que le era leída, él la tomaba, la rasgaba y la tiraba literalmente al fuego. Eso ocurrió como en el año 600 aproximadamente, antes de Cristo. Pero resulta que él vino, hizo pedacitos y quemó toda la palabra de Dios que había escrito Jeremías con Baruch. Y entonces vino Dios y le dijo nuevamente a Jeremías: te ordeno que escribas nuevamente. Con poder.